Padre, te damos gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios, por este tiempo, porque nos permites reunirnos en tu nombre para aprender y recibir de ti, para ser instruidos en el nombre de Jesús conforme a tu plan y a tu propósito. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando. Habla, Señor, a nuestro corazón, para que seamos entendidos y recibamos, Señor, tu palabra, para que nuestras vidas sean transformadas. A ti te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, empezamos una serie de enseñanzas acerca de negar a Jesús. Y estábamos viendo cómo de un evangelio a otro nos da una enseñanza distinta. Veíamos cómo Marcos nos puede contar detalles que quizás los otros evangelios no consideran, pero porque la fuente es muy directa. El involucrado, Pedro, es quien platica con Juan Marcos acerca del acontecimiento de negar a Jesús y nos cuenta acerca de lo que sucedió esa vez. Bueno, hoy esta es la tercera parte de esta enseñanza de negar a Jesús. Y aunque no quisiéramos negar a Jesús, porque una vez que tú crees en Él y entiendes que Dios es fiel, que Dios es bueno, una vez que lo entiendes, lo que menos quieres es negar a Jesús. Lo que no estás pensando en tu cabeza, ay, ¿cómo quisiera negar a Jesús hoy? No lo estás pensando, simplemente pasa. Y veíamos por qué pasa. Lo primero que aprendimos es porque caminamos de lejos, porque no nos acercamos, porque no buscamos a Dios, porque poco a poco nos vamos apartando y nos vamos haciendo hacia grupos de personas que no caminan con Él, que no han caminado con Él y que no lo conocen. Y entonces eso hace que nosotros en algún momento terminemos negando a Jesús. La otra que aprendimos hace 8 días es porque no ponemos atención a las señales, no hacemos caso, no escuchamos las advertencias que Dios nos hace. Cuidado aquí, mira, apártate de esto, no practiques aquello, arrepiéntete de tu pecado, acércate a mí, ven, ora. La Biblia dice, el Señor hablando, le dice al pueblo de Israel en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15, si no me equivoco, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren, se volvieron de sus malos caminos, y oraren y me buscaren, y volvieron su rostro, entonces yo iré desde los cielos, y sanaré su tierra. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Es lo que Él busca. Dios quiere que estemos cerca de Él. Pero nosotros, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, las cargas que tenemos cotidianamente, las aflicciones de todos los días, hace que no tengamos intenciones de buscarlo. El buscar a Dios no es algo que se da naturalmente, no es algo que tengas ya así como que, ay, ¿cómo se me antoja una Coca-Cola? No es algo así, o sea, no es algo que te nazca naturalmente en tu ser. El buscar a Dios requiere tu voluntad, requiere que involucres tu voluntad, requiere que tú decidas buscarlo. Él quiere encontrarse contigo, Él quiere acercarse a ti todos los días, Él quiere que lo busques, que rindas tu vida, que te entregues a Él. Eso es algo que Dios quiere, pero nosotros no queremos. A nosotros nos parece aburrido, tedioso, cansado, ay, qué flojera, no quiero hacerlo, no tengo tiempo, no me alcanza el día, no tengo fuerzas, ya quiero ir a dormir, en fin. Cualquier pretexto que tengamos para no buscarlo a Dios, a nosotros nos parece justificable. Nosotros creemos que está bien no buscarlo. Nosotros creemos que está bien no acercarnos a Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa cuánta necesidad tengamos de Él, simplemente no queremos. Entonces necesitamos involucrar nuestra voluntad para buscar a Dios. Y eso es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Sin embargo, nosotros llegamos a negarlo de manera que nuestras vidas no reflejan realmente que nosotros creamos en Dios, que realmente busquemos a Dios, no lo refleja. Nuestro corazón no quiere acercarse a Dios.
nos resistimos, le damos prioridad a otras cosas y terminamos negando al Señor. No escuchamos las señales de parte de Dios. Y en esta tercera parte, cada una de estas partes nos muestra a Pedro negando a Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y cada una de estas partes nos muestra el negar a Jesús. Y vemos cómo la primera vez que Pedro niega a Jesús, aprendimos que si caminas de lejos terminas negando al Maestro. La segunda vez que Pedro niega a Jesús, aprendimos que si tú no pones atención a las advertencias, a las alertas, a las señales que Dios te da, terminarás negando a Jesús. Y por último, vamos a ver en el Evangelio de Juan, la tercera vez que niega Pedro a Jesús. A veces cuando nos equivocamos, cuando pecamos delante de Dios, cuando cometemos un pecado delante de Dios, tenemos todavía el cargo de conciencia o tenemos aún todavía la reprensión del Espíritu Santo que no nos permite pecar tan libremente. Es decir, no nos permite tener comportamientos o actitudes que ofendan a Dios. De hecho, algunas veces el pecado que cometemos lo hacemos escondidas. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos oye, cuando nadie está cerca, en la noche, lejos, cuando nadie está ahí con nosotros es cuando pecamos. Y lo hacemos porque de alguna manera, por causa de que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, de alguna manera tratamos de evitar el pecado. Cuando la tentación es muy grande y no podemos resistirnos, y no porque no podamos, sino más bien no queremos resistirnos, porque la tentación es grande, porque el deseo es grande, y accedemos al pecado y decimos que sí al pecado. Cuando eso pasa, no es porque hayamos fallado. Me refiero, no es porque no supimos cómo pasó, sino que algo dentro de nosotros ya estaba cavilando el pecado, que terminó siendo un pecado. Y aun cuando pecamos, que el Espíritu Santo nos redarguye todavía, cuando todavía escuchamos la voz del Espíritu Santo, aun cuando pecamos, procuramos hacerlo sin que nadie se entere. Todavía, porque queremos guardar el testimonio. No queremos que nadie se entere, no queremos que nadie nos vea cabeceando en la reunión por testimonio. Queremos guardar el testimonio, queremos que la gente no se dé cuenta, queremos que la gente no se entere que estamos cometiendo pecado. Y entonces procuramos guardar el testimonio. El problema es cuando ya no nos importa. Cuando todo lo que enseñó Jesús, cuando todo lo que dijo Jesús ya no tiene importancia. Entonces ese es el problema. Y ahí es cuando negamos al Señor. Y el apóstol Pedro lo hace. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Dice el versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Jesús? Ahora no me puedes seguir, me seguirás después. Y mira lo que dice Pedro:
Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Si le están diciendo que no, es no. Pero Pedro dice, ¿por qué no? Pero fíjese, la pregunta no es, explícame por qué no puedo ir. La pregunta no le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Sino que en la pregunta Pedro se está calificando a sí mismo diciendo, ¿por qué no te puedo seguir ahora si la vida daría por ti? O sea, ¿no me consideras digno de seguirte? ¿No me consideras alguien de confianza que te pueda acompañar a donde tú vas ahora? No le está preguntando al Señor Jesús, explícame, ¿por qué no te puedo seguir? Sino más bien la pregunta es, ¿por qué no te puedo seguir ahora si mi vida daría por ti? Y me encanta lo que le dice el Señor Jesús. En el versículo siguiente, en el versículo 38, Jesús le responde, ¿tu vida pondrías por mí? O sea, Jesús lo desafía a Pedro y le dice, ¿en verdad, Pedro, estarías dispuesto a dar tu vida por mí? ¿Estarías dispuesto a morir por mí? Ahora, ¿por qué Jesús se lo pregunta? Jesús sabe muy bien lo que hay en el corazón de Pedro. Jesús sabe muy bien lo que está pasando en el corazón de Pedro. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú darías tu vida por mí cuando lo primero que vas a hacer es negarme? Por eso le dice después, ¿tu vida pondrías por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro se califica a sí mismo y dice, si soy buena onda, si soy de confianza, Jesús, puedes confiar en mí, llévame a donde vas, confíame en los secretos que no le quieres platicar a nadie, dime las cosas que no has revelado todavía, cuéntame los secretos, Señor, cuéntame. ¿No soy digno de confianza? Y para asegurar Pedro al Señor Jesús que sí es digno de confianza, le dice a Pedro le dice a Jesús, mi vida daría por ti. Y Jesús, conociendo el corazón de Pedro, le dice, ¿darías mi vida? ¿Darías tu vida por mí? Si me vas a negar, Pedro, y me vas a negar 3 veces. Ahora, quiero que vea esto de la actitud de Pedro, porque nos va a dar luz acerca de la tercera negación de Pedro. Cuando nosotros nos revisamos a nosotros mismos, a la luz de nuestro propio criterio o a la luz de nuestro propio juicio, nos vamos a considerar óptimos, aptos, capacitados, capaces de lograr muchas cosas, de hacer lo correcto. Y no digo que no lo seamos, pero lo que quiero es que usted revise y considere la opinión, no la suya, sino la opinión que tiene Dios acerca de usted. Porque lo primero que Dios considera al llamarte a ti es lo que Él ha planeado para tu vida. No es la situación en la que te encuentras. Porque muchos cristianos piensan que Dios los llamó porque son buena gente, pero no es cierto. La Biblia dice claramente que no había justo ni aún uno solo, que todos habíamos pecado y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es justo. Sin embargo, a veces nosotros mismos nos autojustificamos y todavía más cuando ya somos cristianos, decimos, es que ya cambié, es que ya soy cristiano, ya no digo mentiras, ya no digo blasfemias, ya no ofendo a mis padres, pero no es todo lo que hacemos. Vivimos 24 horas al día y durante las 24 horas del día estamos haciendo, pensando, actuando, hablando, haciendo cosas que no todas ellas agradan a Dios. Y hay cosas de las que hacemos que ofenden a Dios. Pero tenemos una mente selectiva que le gusta tomar lo que realmente importa para uno, no para los demás, sino para uno. Y entonces cuando alguien nos reclama, es que no hiciste esto. No hice esto, pero hice esto. No, es que no te pedí que hicieras todo esto. Te pedí que hicieras algo. No lo hice, pero hice esto. O sea, nos justificamos a nosotros mismos que si no hacemos lo que deberíamos, no lo hicimos porque hicimos más cosas. Pero Dios no está pidiendo que hagas muchas cosas, Dios está pidiendo que hagas una sola. Dios está pidiendo que lo ames y que le sigas
con convicción. Eso es lo que nos cuesta trabajo entender. Creemos que si hacemos más cosas, Dios se va a agradar de todas las cosas que hicimos y no va a tomar en cuenta la que no hicimos. Pero la obediencia no consiste en no hago lo que me pides y hago muchas cosas, sino la obediencia consiste en hago lo que me pides. Eso hago, aunque sea una sola. Aunque sean 2, 3, 4 cosas que te está pidiendo, serán suficientes para hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pedro cree en su corazón, y no dudo que sea honesto o que sea sincero consigo mismo. No dudo que Pedro esté pensando realmente en negar al maestro. Pedro ni se imaginaba que iba a negar al maestro. No lo sabía Pedro. Pedro estaba convencido que era digno de confianza, que se había ganado un puesto al lado derecho del maestro, que se había ganado una posición de honor, que era un gran alumno, un gran discípulo. Y no estoy juzgando a Pedro, por supuesto que lo fue, pero hubo cosas que Pedro todavía necesitaba moldear, y entre ellos estaba su carácter. Su carácter todavía no había sido moldeado por completo. Había cosas que tenía que cambiar Pedro. Y entre las cosas que le faltaban a Pedro era ser lleno del Espíritu Santo. Pedro todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento de que está siendo confrontado por Jesús, Pedro se queda pasmado, sorprendido de que el Señor le diga: me vas a negar. Y me vas a negar 3 veces. Ahora, el momento de la verdad es cuando esto sucede. Es cuando Jesús dijo, en el momento que Jesús dijo que lo iba a negar, no es que ya estuviera pasando o que fuera a pasar inmediatamente. En el Evangelio de Juan en particular, me llama mucho la atención que deja pasar cierto tiempo. Juan, porque Juan nos cuenta otras cosas que no nos cuenta Mateo, que no nos cuenta Lucas, que no nos cuenta Marcos, acerca del tiempo cuando Jesús le dice a Pedro: me vas a negar, al momento en que lo niega. En los otros evangelios casi es inmediato. Casi es inmediato. Jesús le dice: me vas a negar. Jesús le dice: me vas a negar. Y en los otros, me refiero a Marcos, Mateo y Lucas, me refiero ahí en esos evangelios, que le dice: me vas a negar, y casi inmediatamente nos cuentan los evangelistas que lo negó. Con Juan no. Con Juan no pasa eso, sino que Juan nos dice que Jesús le dice a Pedro: me vas a negar, y nos cuenta otras cosas Juan, pero nos cuenta básicamente algo muy en particular que hace Jesús, que no nos cuentan los otros evangelios, y es que Jesús oró por sus discípulos. Y esto es lo interesante, hermano. Dios sabe en qué momento lo vas a negar. Dios sabe en qué momento le vas a dar la espalda. Dios sabe cuándo vas a renunciar a la fe. Eso Dios lo sabe. Y bendito sea Dios que lo sabe, porque el mismo Señor Jesús, que es nuestro abogado, intercede por nosotros, para que no terminemos abandonados, para que no terminemos solos, desvalidos, ultrajados por el mismo Satanás que nos engañó y nos hizo caer en su trampa, sino que el mismo Señor Jesús ora por nosotros. Y del capítulo 13 nos encontramos verdades claves que el Señor Jesús explica acerca de la relación que deberíamos de tener con Él. Para empezar, en el capítulo 14, Jesús habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Le acaba de decir a Pedro: me vas a negar, Pedro, 3 veces. No se quite eso de la cabeza. No se quite esa parte, porque Jesús le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces. Y después de que se lo dice, le habla a todos los discípulos y le dice: yo soy el camino al Padre. No hay otro camino para ir al Padre. No hay otra forma de acercarse a Dios. Le dijo a Pedro que lo iba a negar. Que se iba a dejar del camino. Que se iba a dejar de Jesús.
Y ahora les dice, recuerden algo importante, el Señor Jesús les había enseñado a los discípulos y les había dicho, si ustedes me niegan delante de los hombres, yo les negaré delante de mi Padre. Ok. Luego en el mismo capítulo 14, el Señor Jesús les habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice, es necesario que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo me vaya. Y les voy a enviar a ustedes otro consolador, al Espíritu Santo. Otra verdad rotunda, contundente para la vida del creyente. Primero, Jesús es el camino, no hay otro camino. La segunda verdad, necesitan al Espíritu Santo. Tercera verdad, separados de mí, nada podéis hacer. Yo digo, ¿por qué Juan lo dice? ¿Por qué Juan incluye estas charlas de Jesús con ellos? ¿Por qué Juan incluye estas charlas fundamentales para la vida del creyente? Si antes nos dice que le dice a Pedro, me vas a negar. Yo creo, es mi percepción, no es así, lo dice la Biblia, pero es mi percepción. Yo creo que es Juan, que conoce muy bien acerca del amor de Dios y que explica el amor de Dios. Juan es uno de los apóstoles, de los escritores de la Biblia, que mejor nos explican qué es el amor de Dios, qué es el amor y qué es el amor de Dios. Y en este pasaje de Juan, entre la negación de Pedro, desde la indicación de Jesús, que Pedro iba a negar a Jesús, hasta el momento de la negación, Juan incluye una serie de enseñanzas que son fundamentales para aferrarte a la fe y creer contundentemente que el Señor no te va a dejar. La siguiente enseñanza, la primera fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. La segunda enseñanza, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Les recordará, les enseñará, les redarguirá al mundo, pero vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Se los prometo, vendrá. La tercera enseñanza es, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano que no lleva fruto, esa es otra enseñanza. El pámpano que no lleva fruto será echado en el fuego. Será cortado y echado en el fuego. Son enseñanzas fundamentales, hermano, para la vida del cristiano. Luego les dice, el mundo los va a aborrecer. El mundo no crean que van a llevarla en paz con el mundo. El mundo los va a aborrecer. Pero no teman. Dice el capítulo 15. Versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Son enseñanzas claves. Después, aquí es cuando el Espíritu le habla de la obra del Espíritu Santo. Primero habla de la promesa, ahora habla de la obra del Espíritu Santo, cuando le dice que el Espíritu Santo traerá convicción al mundo de justicia, pecado y juicio. Y después les da una noticia donde la tristeza se convertirá en gozo. No quiero que usted lo tiene ahí en la Biblia, lo puede leer después con más calma. Solamente lo estoy mencionando. Pero todas estas palabras de Jesús son antes de que Pedro niegue a Jesús. El Señor está tratando de nutrir el espíritu de Pedro y de todos los demás, porque no solamente Pedro negó a Jesús, sino que todos se fueron. Todos le dieron la espalda. Después Juan regresó, pero regresó armado de valor porque venía con María, la madre de Jesús, y venía con Magdalena. Por eso se armó de valor y por eso venía con ellas. Pero de ahí en fuera todos negaron a Jesús, todos corrieron, todos le dieron la espalda. Y entonces les está dando las palabras
fundamentales, básicas, para que no perdieran la fe. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a una tentación grande, a una lucha enorme, el Señor te prepara. El Señor prepara tu corazón, prepara tu mente. Él te habla con el Espíritu Santo, te habla con la Biblia, te habla en un mensaje en la iglesia, te habla de manera que tú puedas resistir la acechanza del enemigo y te puedas levantar y salir vencedor en medio de tu batalla. Él te va a preparar, no te va a dejar. No va a dejar que te rindas, no va a dejar que te entregues al pecado, no va a dejar que sucumbas en la fe y que termines renunciando a la fe. Él no te va a dejar, Él va a insistir, te va a hablar para preparar tu corazón. Y uno pudiera decir, oiga, después de haber escuchado todos estos mensajes, era para que Pedro reaccionara. Y los demás, los 12 también. Y es hasta el capítulo 17, donde el Señor Jesús ora por sus discípulos. Y miren la oración, no le voy a leer toda la oración, pero lea del versículo 13. Ahí en el capítulo 17 de Juan, versículo 13, 14, 15 y 16, hasta el 17, perdón. Dice, pero ahora voy a ti. Es Jesús el que está orando por los discípulos. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo les he dado... ¿Qué dijo Jesús cuando estaba orando? Yo les he dado tu palabra. ¿Qué leímos que Jesús les dio ahorita? Su palabra. La palabra de Dios. Les habló del Espíritu Santo, les habló de servir, estar pegados a la vid, les habló de dar fruto, les habló de que Él nos amó primero, que separados de Él nada podemos hacer. Todo eso es palabra de Dios. Y dice Jesús, yo les he dado tu palabra, pero el mundo los aborreció. Cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando abres tu casa para recibir la palabra de Dios, cuando abres tu corazón para recibir la palabra de Dios, cuando escuchas el mensaje de la palabra, el mundo te aborrece. ¿Por qué te va a aborrecer el mundo? Si uno puede decir, pero si es algo bueno. La gente debería de estar contenta porque estoy recibiendo algo bueno, estoy recibiendo la palabra de Dios. Además me va a ayudar a cambiar. La gente debería estar contenta conmigo. ¿Por qué la gente no está contenta contigo cuando tú abres tu corazón y abres tu entendimiento y tu vida y tu familia para recibir la palabra de Dios? ¿Por qué la gente se enoja? Dice el Señor Jesús, porque ellos no son del mundo. Y el mundo los aborrece. No son iguales. Desde el momento en que tú abres tu corazón y abres tu entendimiento y tu espíritu para recibir la palabra, desde ese momento eres diferente. Eres enemigo de este mundo. Y el mundo te aborrece. Y entonces tú tratas de ser buena gente con el mundo, tratar bien a las personas, porque aprendiste que tienes que tratar bien a los demás, porque aprendiste que tienes que ser correcto, de amar al prójimo, perdonar al que te ofende, orar por el que te persigue. Y tú dices, eso ya lo aprendí de Jesús, y tratas de ponerlo en práctica y el mundo te aborrece. Y entonces el mundo, que se vuelve tu enemigo, ahora va a tratar, no de que pierdas la fe, no va a tratar de que hagas lo que ellos hacen, que hagas lo que el mundo hace, que practiques el pecado. No es ese su afán. Su afán es que niegues a Jesús. Ese es su propósito. Que termines negando a Jesús. Que termines siendo otra vez como ellos. Que no seas diferente a ellos. Recuerdo hace muchos años en mi trabajo, yo procuraba llegar temprano a mi trabajo y llegaba y me ponía a chambear, sacaba el trabajo, luego.
Y cuando terminaba temprano, pues iba a ver a mi jefe y le decía, bueno, tiene algo que hacer, algo que le ayudo a algo, porque pues yo ya acabé mi trabajo. Y sí, me ponían a hacer otras cosas. Hasta que un compañero me dijo, oye, Axa, no hagas eso. ¿Hacer qué? De buscar más trabajo del que te toca. Porque nos pones en mal a nosotros. Porque ahora resulta que tú eres el que trabaja más y nosotros los que trabajamos menos. Yo no lo entendía, no entendía lo que trataba de decirme. Y yo decía, bueno, pues está bien. Si eso les perjudica, pensé yo, si eso les perjudica, trabajaré menos, o sea, haré menos. Y entonces mi jefe se acerca conmigo y me dice, oye, Axa, ya no he visto, ¿tienes mucho trabajo? Le digo, no, realmente no, estoy aquí. ¿Y qué haces? Pues nada, me pongo a leer la Biblia, me pongo a dibujar, a escribir, me pongo a estar de ocioso en mi cabeza porque no tengo nada que hacer. Dice, ¿por qué ya no me vienes a ayudar? Ah, no, dice, le digo, porque pues mis compañeros se enojan, porque yo trabajo más y pues, al rato usted les va a cargar la mano a ellos. Yo era novato, acababa de entrar. Y me dijo mi jefe algo que no se me ha olvidado nunca. Me dijo, Axa, tú eres un buen trabajador. No te hagas al sistema. Que el sistema no te corrompa. Que el sistema no te haga a su manera. Lucha contra el sistema. Pelea contra el sistema. No te dejes vencer. En aquel momento, a mí el problema era el sistema. El sistema maldito que me quiere corromper. Porque no lo entendía, no sabía de lo que me estaba hablando. Hoy lo entiendo, hoy sé, porque son las palabras de Jesús. Y yo entiendo que mi jefe en aquel tiempo no era mi jefe el que me estaba hablando, sino era Jesús el que me estaba hablando. ¿Y por qué ahora entiendo que era Jesús? Porque el mismo jefe que me decía, no te hagas al sistema, ahora ya se hizo al sistema. Ese mismo jefe que valoraba mi trabajo y me reconocía y aplaudía mi trabajo, ahora él ya se hizo al sistema. Ya es como los demás jefes. Y entonces yo digo, esa es la lucha que tenemos. El mundo quiere que tú te hagas como ellos. Quiere que tú seas como ellos. Que si ellos son corruptos, tú seas corrupto. Que si ellos son flojos, tú seas flojo. Que si ellos son negligentes, tú seas negligente. ¿Por qué? Porque se siente bien. Que no haya alguien diferente a ti. Que te exija ser mejor. Porque es mejor que todos sean iguales. Es mejor que todos sean lo mismo. Hay una anécdota que había 3 ranas en un bote en una granja. Las 3 ranas se iban persiguiendo, iban saltando y las 3 salta la primera y cae dentro del bote. Las otras 2 se quedan afuera y dicen, ¿qué pasó? Ya no está la otra rana. Ya no está la amiga rana. La rana 1 ya no está. Y les grita la otra rana, ¡aquí estoy! Estaba dentro del bote. ¡Aquí estoy! Dice, ¿dónde estás? Aquí adentro del bote. Está padrísimo aquí adentro. Y se queda uno, ¿segura? Sí, venga. Y brinca la segunda rana, ¡pum!, cae dentro del bote. Y cuando cae dentro del bote ve que todo está oscuro, intenta brincar hacia afuera, no puede salir porque la boca del bote no permitía que saliera. Y entonces dice, oye, pero ¿por qué me dijiste que viniera? Dice, ay, porque se siente bien feo estar aquí adentro solo. Y dice, pero ya estamos las 2 aquí, ¿cómo vamos a salir? Ah, pues gritémosle a la otra. Y le gritan, ¡ey! ¿Estás allá afuera? Sí, acá estoy, ¿qué pasa? ¡Ven! ¡Está padrísimo aquí adentro! Y brinca la otra rana y cae dentro. Y dice la rana cuando cae, dice, ¿por qué me hablaron? Dice, porque nada más tú estabas allá afuera. Y como sabemos que estar solo es horrible, no queríamos que estuvieran solita allá afuera. Así es que te gritamos para que vinieran con nosotros. Se quedaron toda la noche en el bote.
Al otro día el granjero creyó que el bote estaba limpio, agarró el bote y fue a ordeñar la vaca en la cubeta. Después de que ordeñó la vaca, le echa la leche al bote. Cuando le echa la leche al bote, la primera rana que había caído dice, ahora sí, nos vamos a morir. Ahora sí nos vamos a morir. Y entonces la rana se deja ahí y se deja morir. Dice, ya aquí nos vamos a quedar. Y se deja morir. La segunda rana empieza a gritar desesperada, no, yo no quiero morir, yo no quiero morir. La tercera rana empieza a correr. Y las otras empiezan a reír. Dice, estás loca, nunca vas a correr aquí. Es leche, es líquido. Ella no escuchó y siguió corriendo. Dice, oye, ya detente, ya nos cansaste, no tienes locos. Ya para, deja de correr, no vas a salir nunca. La rana sigue corriendo. Dice, bueno, ¿qué tratas de hacer? ¿No entiendes que esto es leche? Es líquido. No podemos correr en la leche. La rana no escucha y sigue corriendo. Y de repente la leche se empieza a hacer mantequilla. Y las otras quedaron atrapadas en la mantequilla. Una dejándose morir, la otra quejándose, pero esta que corría y corría logró tener un piso más alto del cual poder impulsarse y salir. Cuando salió les gritaron las de adentro, ¡hey, no te vayas sin nosotros! ¡Ven acá adentro! Dice, caí la primera vez porque les creí, pero la segunda vez sería muy tonto si vuelvo a creer en ustedes. Eso es el mundo. Probablemente la primera vez te engañan. Probablemente no sabías. Creíste que tenían buenas intenciones. Pero depende de ti la siguiente vez si permaneces en la misma condición que el mundo o no. Depende de ti si sigues actuando de la misma manera que el mundo actúa o no. Es tu decisión. Tú decides cómo comportarte, tú decides cómo vivir. Por eso el Señor Jesús le dice al Padre, yo les he dado tu palabra, el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Nosotros nos parecemos, ustedes y yo, nos parecemos más a Jesús que al mundo. Ustedes y yo tenemos más cosas en común con Jesús que con el mundo. Ay, pastor, pero yo soy re mala gente, pero yo soy todavía desobediente, pero yo todavía no hago lo correcto, todavía me gana la carne. Ok, eso es lo que el mundo dice. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, no son del mundo, como yo no soy del mundo. ¿A quién te pareces más? A Jesús, no al mundo. Entonces nosotros le hacemos caso ¿a quién? ¿Al mundo o a Jesús? A Jesús. Si el mundo te dice, ay, eres como yo. Caí por primera vez en el bote, pero yo no me quedo aquí en el bote. Caí la primera vez que me hablaron y accedí, pero ya no estoy en el bote. Yo salgo del bote. Y si tienes que correr como loco, corre como loco, pero tienes que salir. Y dice el versículo 15, es Jesús el que está orando al Padre, le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué dice Jesús? Le está pidiendo al Padre, oiga, ahí sí yo sentí feo porque dije, ay Señor, nos hubieras quitado de aquí. Esto está muy feo, Señor. Pero entendí que el Señor Jesús no nos quitó porque no solamente nos ama a nosotros, sino que ama a todos aquellos que todavía no lo conocen. Por eso a veces caemos en el bote, junto con otras ranas. Por eso a veces somos engañados por el mundo. Lo más lógico es que no hubiéramos brincado dentro del bote, ¿no? Pero como no puedes ver lo que está dentro del bote, y te dicen, está padrísimo, ¿eh? Vete para acá.
caes. Pero de ti depende si te quedas ahí o no. De ti depende que salgas de ahí o no. Hay otra versión de esta anécdota que dice que en lugar de que echaron leche, la rana, la tercera rana, empezó a correr dentro del bote y se aventaba contra una pared del bote y se aventaba, ¡pah! Y luego otra vez corría y se aventaba contra la otra, ¡pah! Y las otras decían, cálmate, estás loca, te quieres matar, y ese no paraba y ¡pah! Hasta que logró voltear el bote. Esa es otra versión de la historia. A mí me gusta más la de la mantequilla, porque las otras dos se quedaron adentro. Pero la otra anécdota, la otra forma de contar la anécdota, nos hace ver que a veces el dolor no solamente te saca a ti, sino te saca a otros. Y el Señor a veces por eso permite que estés en el bote, para sacar a otros, aunque te duela. Pero estoy seguro que no vuelves a meterte al bote. Mejor le va a la otra, lo sacas desde afuera. Se aprende la lección. Y dice el Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En qué nos santificamos entonces? En su palabra. ¿Qué les dije que Jesús le había dado a Pedro antes de negarlo? La palabra. Jesús le dice al Padre, yo les he dado tu palabra. Algo que nosotros, la razón por la que negamos a Jesús es porque menospreciamos la palabra y nos creemos autosuficientes. Esta es la tercera razón por la que negamos a Jesús. Menospreciamos su palabra y nos creemos autosuficientes. Ocupamos la palabra a nuestra conveniencia. Mire, Jesús, para resumir eso que les acabo de decir de menospreciar la palabra, y ¿cómo les dije? Perdón. Y nos creemos eso. Y nos creemos es que iba a mezclar con otra cosa. Menospreciar la palabra y creernos autosuficientes nos lleva a un grave error. El error es tomar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Tomamos la palabra de Dios, lo que nos conviene lo tomamos, lo que no nos conviene no lo tomamos. Hacemos caso a la parte que nos conviene y la otra parte dice, no, esto no es para mí, es para el hermano. Esto yo no lo recibo, que lo reciba la hermana. Ella sí anda en problemas, es pecadora, perversa. Y no decimos que es para nosotros, porque tomamos la palabra a nuestra conveniencia. Y eso es lo que nos hace negar a Jesús. Le explico. El apóstol Pedro, espérenme que se me perdió aquí. El apóstol Pedro escucha al maestro y el Señor Jesús les enseña en Lucas, vean en Lucas 22, perdón, es que se me perdió la cita aquí en mis notas.
Lucas 22, ¿se acuerdan que ahí en Lucas 22 es donde leímos que Jesús niega que Pedro niega a Jesús? Pero antes de eso, antes de que Pedro niegue a Jesús, vea el momento. Dice 22, en el capítulo 22, versículo 24, No, 22, 35, perdón. Versículo 22, 35 al 38. ¿Ya está ahí? Dice, Jesús les dice a Pedro que lo va a negar, sí, es antes, perdón, el anuncio de Jesús de que Pedro no lo va a negar, y en el versículo 35 Jesús sigue enseñando y dice, y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Pregunta el Señor Jesús. Ellos le dijeron, nada. No nos faltó nada. Versículo 36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Fíjese, ¿quién lo está diciendo? Jesús es el que está hablando. Jesús es el que está hablando. Dice, el que no tenga espada, venda su capa y cómprese una espada. Y luego versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta ya. El Señor Jesús le dice, el que no tenga espada, cómprese una espada. Porque se va a cumplir sobre mí todo lo que ha sido escrito. ¿A qué se refería Jesús? A la persecución, al castigo, a la crucifixión, a su muerte. Todo lo que había sido escrito tenía que cumplirse. Y ahora, dice el Señor Jesús, el que no tenga espada, cómprese una. Y ni tardos ni perezosos por ahí salieron, Señor, aquí hay 2 espadas. Nos alcanzan con esas. Y se dice, ay, ¿cómo son? Basta ya, no quiero estar hablando con ustedes. No quiero estarles explicando lo que no entienden. Pero tomamos la palabra a conveniencia. La tercera vez que Pedro niega a Jesús es porque Pedro, toma la palabra a conveniencia. Lean conmigo, regrese conmigo a Juan, ahí donde estábamos, después de la oración de Jesús, viene el arresto del Señor, y cuando viene el arresto, capítulo 18, Juan, capítulo 18, vamos a leer, ya vienen por él, lo arrestan, y versículo 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vienen a arrestar a Jesús. Vienen a arrestar a Jesús. Bien machote. Los soldados ahí, la guardia, las espadas, todo. Venimos por Jesús de Nazaret. Dice Jesús, yo soy. Y ellos se quedan. Venimos por Jesús de Nazaret. Yo soy. Yo soy Jesús de Nazaret. No, venimos por Jesús de Nazaret, no por ti. Tú eres el santo, mira, estamos viendo la gloria, cómo estás revestido de la gloria de Dios. No, yo soy Jesús de Nazaret. Y a Judas dice, sí, es él. Y cuando lo ven, dice que cayeron de rodillas delante de él. ¿Por qué cayeron? Oigan, son la guardia que lo viene a arrestar y se rinden delante de su prisionero. ¿Qué poder, qué gloria estaba cubriendo a Jesús? ¿Qué vieron en Jesús en ese momento? Que cayeron rendidos ante él. Ya de repente reaccionan otra vez. Chileones, no venimos a postrarnos, venimos a retarlo. Reaccionan y dice, y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho
que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ellos nada tienen que ver, es a mí por quien vienen. Para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. A mí me encanta eso. Porque Jesús siempre te va a proteger. Jesús siempre te va a guardar. No importa que el mundo te aborrezca y que el mundo no te quiera y que el mundo no quiera saber nada de ti y que te quiera destruir y que te quiera meter al bote y te diga, aquí está bonito, vente para acá. No importa eso, Jesús siempre va a estar para defenderte. Le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en este momento que vienen por Él, todos están ahí, hermano. Todos están ahí con Jesús. Aquellos están tirados de rodillas al piso delante de Jesús y dicen, soy yo. Si vienen por mí, dejen a estos hombres en paz. No les haga nada, llévenme a mí. Como diciéndoles, está bien, me quito esta gloria que me cubre, me quito este poder que está sobre mí, me lo quito con tal de que me puedan llevar y dejen a estos tranquilos. Yo voy con ustedes, voluntariamente voy con ustedes. No les voy a hacer ningún daño. No voy a hacer caer fuego del cielo, no voy a hacer que caigan rayos del cielo sobre ustedes, no voy a mandar a mis ángeles a defenderme. Me rindo, voy con ustedes, pero dejen a estos en paz. Y dice, versículo 9, para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Versículo 10, entonces Simón Pedro, que entiende lo que le conviene, que toma la palabra como le conviene, dice que tenía una espada. ¿Ya vieron quién tenía la espada? Aquí hay dos, Señor, una es mía, dice Pedro. ¿De dónde Pedro saca esa onda de la espada? El Señor les dice, llegará el momento que necesitarán una espada. Pero pues ya tengo una, Señor. Empeñé la capa, pasé al monte de Piedad y la cambié por una espada. Dice que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué hizo Pedro? Hirió al siervo del sacerdote, a Malco. No iba el sacerdote si no se va sobre el sacerdote. ¿Por qué Pedro hace eso? Ama a su maestro tanto que está dispuesto a cortarle la cabeza. Yo creo que iba a cortarle la cabeza, pero le falló la puntería porque él no era espadachín, era pescador. Entonces le falló el uso de la espada y el otro esquiva el golpe y solamente le alcanza a cortar la oreja. ¿Por qué Pedro hace eso? ¿Qué les dije que era la tercera razón por la que negábamos al maestro? Menospreciamos la palabra y nos creemos autosuficientes. Es decir, agarramos la palabra como nosotros nos conviene. Pedro creyó que estaba haciendo lo correcto. Pedro creyó que era el momento de sacar la espada. Porque el Señor Jesús les dice antes de ser arrestado, ¿se acuerdan cuando los mandé? Que les dije que no llevaran alforja, que no le llevaran cobija, que no llevaran capa, que no llevaban otro calzado. ¿Se acuerdan cuando los mandé? ¿Que no llevaran nada? Sí, nos acordamos. ¿Les faltó algo? No faltó nada. Bueno, ahora es cuando tienen que llevar bolsa. Ahora es cuando tienen que llevar alforja. Ahora es cuando tienen que llevar espada. Y si no tienen espada, vendan su capa y cómprense una espada, porque viene un tiempo difícil. Ahora, otra ocasión les hablo de esas indicaciones de Jesús. En otra ocasión, ¿qué quiso decir Jesús con todo eso? No se los explico ahora. Pero Jesús no se estaba refiriendo a que se armaran de una espada. Sí, pero no en el sentido de que ármate con una espada para defenderte. Porque el mismo Señor Jesús les dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. El mismo Señor Jesús les explica que no podían andar cortando orejas.
ni que fueran toreros, dice. No pueden andar contando orejas ni rabos. No pueden sacar la espada. Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada. En otro pasaje de esto mismo, el Señor Jesús le dice, guarda tu espada. Le corta la oreja, dice el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esa es la diferencia entre Jesús y los discípulos. Porque Jesús sabe que tiene que hacer la voluntad de su Padre y la hace. Jesús no está tomando a conveniencia la palabra, ni tampoco se queda autosuficiente. Él depende del Padre. Y lo que el Padre le mande a hacer, eso hará. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, no nos importa lo que dice el Padre, no nos importa lo que dice su palabra. Adaptamos la palabra a nuestra conveniencia, hacemos de la palabra lo que nosotros queremos, escuchamos lo que queremos oír, y lo que no queremos oír no oímos. Y terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso no he de hacer la voluntad de mi Padre? ¿No he de beber la copa que Dios me ha dado? Acabo de orar y decirle al Padre, Padre, si pudiera pasar de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Tú crees, dice en otro texto, me parece que es en Lucas, le dice Jesús a Pedro, ¿tú crees que si yo no le pidiera una legión de ángeles, 2 legiones de ángeles a mi Padre, ¿tú crees que no me las mandaría a defenderme? ¿Puede el Señor mandarme 2 legiones de ángeles? Por supuesto que puede. Pero no las pedí porque no era la voluntad del Padre. Esa era mi voluntad. Otra de las cosas, por tercera razón que les estoy dando de por qué negamos a Jesús, es porque hacemos lo que nosotros queremos. Porque adaptamos la palabra a nuestra conveniencia. Porque nos creemos autosuficientes y andamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y nosotros negamos a Jesús porque no hacemos la voluntad del Padre. Porque tomamos de la palabra lo que nos conviene, lo que nos parece interesante, lo que malentendemos, porque luego hasta malentendemos. Y andamos sacando la espada cuando no tenemos que sacarla. Es más, ni deberíamos de tenerla, para no caer en la tentación de sacarla. ¿Por qué negamos al Señor? Porque caminamos de lejos, porque no escuchamos las advertencias y porque usamos la palabra a nuestra conveniencia. Y terminamos negando al Maestro. Vamos a concluir este mensaje dentro de 8 días. Que falta la parte final de cuando Pedro niega a Jesús. Pero si nos queda claro estas 3 cosas, nos daremos cuenta cuando estamos a punto de negar al Maestro. Pero no he terminado ahí, en Juan. Porque ahí no es cuando niega Pedro a Jesús, por tercera vez. Pero sí ya le cortó la oreja a Malco. En el capítulo 18, versículo 25. Primero está en el versículo 15, del 15 al 18, no vamos a leer ahí, pero del 15 al 18 de Juan, capítulo 18, del 15 al 18 está cuando lo niega por primera vez. Esa es la primera vez que lo niega, que está en el patio del sacerdote. ¿Se acuerdan? Ya hablamos de eso. Caminas de lejos. Pero luego hasta el versículo 25 lo niega por segunda y por tercera vez. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron,
¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no, no lo soy. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él, cortándole la oreja a mi pariente? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Esta es la tercera vez. ¿Se da cuenta hasta dónde lo alcanzó su acto? Que acabo de leer, el 25, capítulo 18, versículos 25 al 27. La tercera vez que lo negó, la tercera vez que lo negó, fue confrontado con lo que había hecho atrás. Cuando quiso hacer lo que le pareció a él correcto, no lo que Dios le dijo que hiciera, sino lo que él tomó a conveniencia por hacer. ¿Sí está conmigo? Vamos a orar. Vamos a orar y terminaremos dentro de 8 días. Espero. Pero esas son las razones. Quizás haya más razones. Quizás haya más razones por las que terminamos negando a Jesús. El pecado que está en nosotros, la maldad, la corrupción, la desidia, la frialdad espiritual, la falta de comunión, en fin. Pero si usted se pone atención, verá que en estas 3 razones se concluyen o convergen todas las demás cosas que nos hacen negar a Jesús. ¿Podemos corregirlo? Sí, hermano, por supuesto. Y si alguna vez hemos tomado la palabra de Dios a nuestra conveniencia, como nos conviene a nosotros, y no conforme a lo que Dios ha dicho, más vale arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. A veces escuchamos cosas como, bueno, yo como pastor he escuchado frases como, sí, ayunar, pero ayunar para algunos. Ir a la iglesia, sí, pero si tienes que trabajar, puedes dejar de ir a la iglesia, Dios lo sabe. Cosas que a nuestra conveniencia nos resultan mejor, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar, que el Señor les ayude y les permita a ustedes corregir aquello que han hecho mal. Si han tomado alguna palabra a conveniencia, que a ustedes les conviene, pero que no hace la voluntad de Dios, más vale arrepentirnos y pedirle a Dios perdón para corregir nuestras vidas y no terminemos negando al Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender tu palabra, a no tomar tu palabra la parte que nos conviene, ajustarla a nuestra conveniencia, hacer nuestra propia voluntad o determinar en nuestro propio juicio qué está bien y qué no. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos hacer lo que tú quieres, lo que tú mandas, lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, no queremos negarte, no queremos negar tu presencia, tu nombre, no queremos menospreciar la sangre del Cordero. Queremos, Señor, hacer tu voluntad para conducirnos rectamente, justamente, para que tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que nos perdones las veces que te hemos negado, 1, 2, 3 veces, o más que estas. Hemos negado tu nombre y no queremos ser negados por ti, Señor Jesús, delante de tu Padre. Queremos que nos reconozcas, queremos que nos veas como hijos. Queremos que nos veas, Señor, como aquellos que te buscan y te aman porque tú nos has amado primero. Perdona, Señor, nuestras ofensas y nuestra conducta. Perdona, Señor, lo que hemos tomado nuestra conveniencia. Porque cuando tomamos la palabra a nuestra conveniencia, negamos la fe, negamos tu autoridad, negamos tu palabra, negamos, Señor, lo que tú estás mandando que hagamos y terminamos haciendo nuestra voluntad en lugar de hacer la tuya. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no negarte. Gracias te damos en el nombre poderoso
de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria, Señor. Amén y amén.